quizás no ser tan ambiciosos de pensar de recuperarlo, sino de preservarlo el barco. Incluso ni siquiera pensamos en una restauración del barco, porque hay gente que nos pregunta si lo vamos a restaurar. Restaurar el barco sería como hacer un barco nuevo, con el agravante de que cuando se restaura algo en el estado que está este barco, sería como construir un barco y seguramente mucho más costoso. Nosotros lo que nos hemos impuesto junto con la Cámara de Turismo es tratar de preservarlo, detener un poco el deterioro constante del barco, sostenerlo de manera tal que no colapse, en función de los informes que tanto de prefectura como el último que hicieron quienes lo vinieron a inspeccionar, que es un barco que obviamente está en riesgo de colapsar en cualquier momento. La gente tiene que comprender que es un barco que está hace 63 años varado en la bahía de Ushuaia, es un barco del año 43 que participó de la Segunda Guerra Mundial, y es un barco con todo el casco de madera, con gran parte de su cubierta de metal, es decir, es un gran peso que está soportando el casco de madera en muy mal estado, totalmente carcomido por los teredos, por la permanente influencia del mar. Por lo tanto, la idea nuestra es tratar de ver si podemos preservarlo, que siga formando parte del paisaje histórico de las ciudades, como decían ustedes recién, es un ícono de la ciudad. Creo que junto con el faro de Leclerc son dos elementos que tienen que de alguna manera nos representan. Y bueno, por suerte estamos teniendo mucho apoyo de los antiguos pobladores en principio, que lo conocen desde que en muchos casos seguramente lo han visto llegar en el 54, y otros que se van sumando en función, incluso tenemos el apoyo del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, de muchas instituciones que se van sumando, y bueno, van a ser bienvenidas porque vamos a necesitar de todos. ¿Qué tipo de trabajos son los que se necesitan para preservar el barco? Nosotros trajimos hace unos 10 días atrás algunos profesionales de Buenos Aires que incluso nos habían sugerido como para tener otra opinión respecto al estado del barco. Trajimos un arquitecto naval de Buenos Aires que recorrieron el barco. Y ellos, bueno, de alguna manera hicieron un diagnóstico parecido al que ya tenía prefectura, con algunas, con algo más de información respecto a que el barco, según la opinión de esta gente, se sostiene en función de que originalmente fue muy bien construido, pero que está en riesgo de colapsar, obviamente, por lo que yo acabo de mencionar. Entonces la idea, la primera etapa que hemos evaluado junto con los profesionales, con el equipo técnico de Ushuaia, es que el barco seguramente va a ser necesario aislarlo del agua. No se puede mover el agua del agua, es decir, aquellos que han por ahí enviado mensajes diciendo que hay que poner un dique seco, ese barco no se puede tocar, no se puede mover. O sea que todo el trabajo que se haga va a tener que ser en ese mismo lugar. Por lo tanto, lo primero es aislarlo del agua, dejarlo en seco, drenarle toda el agua que tiene dentro de su bodega, luego construir alguna serie de elementos para asegurar que se sostenga, que no colapse, y comenzar a trabajar en reforzar la estructura del barco, de ser posible con la estructura que aún perdura del barco, o si no con una estructura nueva que puede ser de fibra de vidrio. Ellos hablaban de fibra de vidrio porque es un material que tiene mucho más soporte del tiempo y del agua. Y después, bueno, evaluar qué es lo que haríamos, es decir, no pensamos, insisto, en una restauración, aunque el proyecto nos gustaría que contemple una futura restauración, de manera tal que si algún día, dentro de algunos años, algún gobierno se le ocurre que podemos restaurarlo, ya exista el proyecto, el plan para poder hacerlo.